Hola nuevamente, estamos aquí en nuestro canal Pipo TV para conversar sobre los temas del autismo y los trastornos del desarrollo y la comunicación. En este video, fundamentalmente, vamos a hablar de las señales de alerta o los red flags y las principales señales que nos avisan si estamos frente a un caso de autismo infantil severo, moderado o leve. Si ustedes están interesados en este tema, continúen asistiendo al video. Vamos con eso. En el ámbito anglosajón se habla de los red flags, las banderas rojas o banderas de alerta, como para referirse fundamentalmente a las señales precoces que nos alertan en la presencia de un posible trastorno del desarrollo o en este caso de un caso de trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son esas señales? Existen señales a nivel biológico, existen señales a nivel comportamental, existen señales a nivel cognitivo y existen señales fundamentalmente a nivel comunicativo. La mayoría de las publicaciones y de los videos tienen a ver con o tienen relación con las señales más evidentes y más severas. Por ejemplo, Baron Cohen en Inglaterra resume todas esas señales a la edad de 18 meses. Si una crianza, si un niño con 18 meses, un niño o una niña con 18 meses no apunta, ¿cierto? No señala para pedir, para mostrar lo que fue nombrado, para mostrar dónde van las cosas. No tiene una consistencia en la mirada, no sigue el adulto, ¿cierto? Y si noten ese juego simbólico, juego de faz de conta que se llama en portugués, por ejemplo, que no sirve una tacita de té, no coloca bichos o no coloca animales o personajes en un carrito, en fin, no interactúa con muñecos, por ejemplo, lo más probable es que ese niño o ese sujeto esté dentro del espectro autista y sea diagnosticado como portador de autismo antes de los 5 años. Sin embargo, existen muchas señales antes del año que nos alertan y que de alguna forma nos llevan a, si no diagnosticar, por lo menos acompañar el desarrollo de ese pequeño sujeto, de ese niño, esa niña, para poder determinar si eventualmente o realmente estamos en presencia de un trastorno autista. ¿Cuáles son esas señales? Primero, en casos muy severos, con problemas de integración sensorial, un niño o un bebé con autismo no se adapta al abrazo de la madre, no se adapta a ser tomado en brazos, se mueve, muestra desagrado. Muchas veces ese sujeto es difícil hacer juegos como mover él, ¿cierto? O a veces incluso es difícil mudar, ¿cierto? Mudar él o cambiar de ropa porque no acepta quedar de espalda, no quiere ser movido. Es importante tener mucha atención a señales que son más bien sensoriales. Por ejemplo, puede haber crianza o niños o bebés que o no prestan mucha reacción a sonidos o tienen una reacción extrema. Por ejemplo, crianza que parece que no escuchan porque no reaccionan cuando las personas hablan con ellos, pero se incomodan con ciertos ruidos o con ciertos sonidos y que incluso pueden tener el reflejo cocleopalpebral, es decir, pestañean cuando sienten un sonido. Puede haber crianzas que no se acomodan cuando la madre los toma en brazos, crianzas que no intentan olear o no direccionan al rostro de la mamá ya hace 3 meses cuando están mamando, por ejemplo. Entonces, hay una forma de reaccionar al mundo que es diferente. Hay crianzas, por ejemplo, que van a rechazar olores, por ejemplo, van a rechazar luces. Por el contrario, ya con 3 meses, de 3 a 6, cuando el sistema visual comienza a desarrollarse, son crianzas que no parecen sonreír, por ejemplo, que no parecen seguir y acompañar el movimiento de las personas cerca, que no se orientan a las voces cuando están llamadas, que, por ejemplo, en situaciones de acercar nuestro rostro a ellos, ¿cierto? No sonríen, no hay una sonrisa fisiológica, por ejemplo.
También tenemos crianzas o bebés que de alguna forma pueden mostrar un desagrado muy grande ante cambios imprevistos de posición, entradas imprevistas de las personas. Ya tempranamente, entre los 3 o 6 meses, podemos tener crianzas que no aceptan cierto tipo de voces, que no aceptan cierto tipo de estímulos, o por el contrario, crianzas que, por ejemplo, están muy focadas en sus manos, son crianzas que ya empiezan a tener estereotipías cuando están contentos, cuando están bravos. También tenemos que preocuparnos cuando hay una crianza que es o muy tranquila, que puede ser hipotónica o hiperlaxa y no tiene mucha reacción frente al mundo, o crianzas que lloran mucho. Algunas investigaciones realizadas en Inglaterra mostraron que estos bebés que lloran mucho, que realmente son un problema para casa, que las familias muestran mucha ansiedad, porque el niño lloró mucho hasta los 12 meses o hasta los 2 años, es crianza que tuvo mucho estrés y mucho cortisol en su sistema hormonal y probablemente tiene mucho más riesgo de tener trastornos de lenguaje, trastornos de comportamiento, ansiedad, y es muy común en cierto tipo de población de crianza autista. Entonces, hasta los 6 meses, una crianza muy tranquila, una crianza muy inquieta, una crianza muy pasiva, una crianza que llora mucho, una crianza que no acepta ser tomada en brazos, que no se acomoda, una crianza que es difícil de cortar uñas, cortar cabello, dar baño o lavar el pelo, son crianzas que tenemos que ya empezar a acompañar. Después de los 6 meses a los 9 meses, una crianza comienza a sonreír, comienza a interesarse en las personas, comienza incluso a mirar y a seguir el movimiento de las personas y comienza a intentar interactuar, a llamar la atención. Una crianza que no hace eso también te preocupa. Con 9 meses, un bebé es capaz de distinguir ya ciertos grados de intención. Por ejemplo, si tú con 9 meses ofreces la mamadera o el chupete y no se lo das, el bebé va a llorar. Si tú haces el intento de que esté en dificultades, si tú muestras que está difícil entregar, el bebé te va a esperar. A esa edad, si tú incomodas a la mamá, el bebé te va a mirar o te va a dar te va a intentar a alejar, porque él percibe que tú estás incomodando a la otra persona. Eso con 9 meses. Entonces, un bebé ya con 9 meses tiene permanencia del objeto, reconoce, por ejemplo, a su papá, a su mamá o a las personas conocidas, tiende a reaccionar extraño con personas desconocidas. Crianzas con autismo o están tremendamente fixas en la mamá o papá o no prestan mucha atención. También pueden tener un exceso de temor, un exceso de miedo frente a situaciones desconocidas, ambientes nuevos o personas desconocidas. Ya hacia los 12 meses es común observar falta de intención comunicativa en las emisiones vocales, falta de emisión vocal, 60% de los bebés con autismo y de las crianzas con autismo no tienen problemas de lenguaje oral. Puede haber ecolalia, puede haber ya mucha más estereotipía con brazos, piernas, puede haber ese caminar en punta de pies, puede haber ese caminar, que dicen, oh, y le gusta de caminar. No, él está de alguna forma movimentándose sin propósito aparente, ¿no? O que en portugués se llama perambular, ¿no? También puede tener una tendencia a utilizar inadecuadamente los objetos, es decir, o va a tenerle, o los tira, o los mastica, pero no intenta compartir el objeto, no intenta elaborar algún uso funcional de ese objeto. Con 12 meses un bebé sabe, por ejemplo, que el uso de varios elementos. Por otra parte, no solamente con 12 meses ya aparecen las primeras palabras. Con 12 meses, de los 12 a los 18 meses, un bebé comienza a señalar lo que le quiere, señalar dónde está el papá. Otro elemento importantísimo, como una señal de alerta, es la falta de gestos comunicativos o compensatorios o el menor uso. Por ejemplo, un bebé que no mira al papá y no mira a la mamá,
ese típico bebé de 12 meses que el papá llega a la casa o la mamá llega a la casa y él comienza a mirar a las personas como avisando que llegó una persona conocida. Un bebé con autismo no va a hacer eso. La mayoría de los bebés con autismo hasta los 18 meses no apuntan para pedir. A lo máximo quedan esperando, lloran, esperan que mamá adivine lo que le quiere, o usan una característica que se llama instrumentalización, que es tomar el brazo del adulto y llevarlo hasta el objeto o el lugar que es interesante para él. Otro elemento importante es el uso inadecuado de objetos, por ejemplo, lo que decíamos, objetos que se tiran, se golpean con la mano, por ejemplo. Y por último, también puede aparecer un exceso de estructura, por ejemplo, un bebé que no le gustan las mudanzas o los cambios repentinos, que siempre se tiene que sentar en el mismo lugar, que tiene que ir en el mismo lugar en el auto, que tiene que ir por el mismo camino para el jardín infantil, un bebé que vive repetidamente, ¿cierto?, asistiendo el mismo video, la misma canción, o estos bebés que solo gustan de los videos de las vocales, de los números, de los colores en inglés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso se repite. Y lo que se repite es mucho más placentero y mucho más comprensible para la mente autista que esta marea de gestos, palabras y voces que muda o cambia de un momento a otro, que es lo que acontece con la comunicación humana. Por ejemplo, si 6 personas dicen el nombre de un bebé, para un bebé autista eso son 6 palabras diferentes, porque cada persona tiene un acento diferente, una voz diferente y una intención diferente. Entonces, estas señales de alerta, ¿cierto?, pueden ser divididas por lo menos en señales sensoriales. Ya vimos dificultades para el aseo, para vestir, para cortar uñas, cortar cabello, para comer, con los sonidos, con las luces, con las mudanzas de ambiente. Dificultades de tipo motor, menor coordinación en general, del planeamiento motor, no saben jugar, no saben usar los materiales. Y fundamentalmente sociales, menor reacción a las llamadas, menor interés por las personas, preferencia por el juego solitario, dificultades para usar gestos comunicativos, señales comunicativas. Todo eso puede estar antes de los 18 meses y permite con bastante eficiencia sospechar y diagnosticar el autismo en grados moderados y severos. El problema está cuando estamos frente a un autismo leve, porque el autismo leve son personas que tienen muchas o todas las deficiencias descritas para el autismo, pero en un grado que no siempre es perceptible o que comienza a ser perceptible después de los 3,5, después de los 7 o hasta los 50 años. Entonces es bastante más complejo. En ese caso, las señales de alerta son, por ejemplo, lo que se confunde con temperamento, lo que se confunde con una personalidad fuerte, niños que tienen dificultades para modular la frustración, que no les gusta perder, que todo tiene que ser de la forma en que les quieren. Estos niños, estas niñas que tienen que llegar a un grupo y tienen que esperar hasta ver de qué va el juego. Estos niños que parecen opositores, que parecen porfiados, que parecen malcriados, que parecen groseros, que son muy sinceros. Estos niños que no comprenden los chistes. Estos niños que parecen que no tienen sentido común, por ejemplo. Estos niños que son muy inocentes. O estos niños que son altamente comunicativos y se van con cualquiera y todo el mundo es amigo de él. Ellos pueden tener un autismo leve, que va desde un autista leve que es bastante más reacio a interagir, que no es adecuado, que no gusta de compartir, que tiene pocos amigos, hasta un autista leve que es súper comunicativo, pero es superficial, es más inocente y corre el riesgo, ¿cierto?, de ser utilizado por las personas. En el caso del autismo leve, las banderas, ¿cierto?, las red flags o las señales de alerta tienen a ver no con que esa crianza no quiere comunicar, sino que es más ineficiente, es extremadamente sincera, no tiene filtro, no lee entre líneas, ¿cierto?, no comprende el lenguaje figurado, no reconoce todo tipo de emociones, no consigue expresar o no consigue controlar o modular sus propias emociones,
tiene intereses muy fijos, digamos, son niños que pasan todo el día en la televisión, o todo el día en el celular, o solo hablando de dinosaurios, o solo hablando de Pokémon, o solo hablando de un tema. Son estos niños que pueden ser muy inteligentes, que pueden tener un buen desempeño escolar incluso, pero que eso no se refleja en habilidad social. Muchas veces son niños que mantienen un comportamiento más infantil, entonces, es inmaduro. No, él tiene intereses fijos, entonces es un niño que con 8 años, con 10 años, con 12 años, con 20 años, todavía quiere jugar Pokémon. Entonces, es diferente. La mayoría de las publicaciones y de los videos en internet hablan muy bien y muy claramente de todo lo que hablamos en la primera parte, de las señales de alerta para un autismo más severo. Pero tenemos que estar muy atentos a las señales del autismo más leve. Incluso más en niñas, en meninas, en mujeres, la expresión del autismo es diferente. Siempre se aceptó que el autismo era en razón de 4-1, ¿cierto? En contra de dos hombres, es decir, por cada niña con autismo hay 4 niños con autismo. Últimamente se está viendo la posibilidad de que sea de 3-1 porque hay un subdiagnóstico. Las niñas tienen, aun cuando tengan autismo, tienen más habilidad lingüística y más habilidad comunicativa y se va enmascarando. Entonces, esa niña que es un poco seria, esa niña que es un poco maníaca con el orden, esa niña que es un poco, no sé, o grosera o muy sincera, esa niña que gusta de las cosas así bien, esa niña que puede ser incluso agresiva, no necesariamente una niña con problemas familiares o trastornos, puede ser una niña con autismo, puede ser una niña que de alguna forma ha desarrollado una serie de habilidades, pero los intereses restringidos y las dificultades de colocarnos en lugar del otro hacen pensar que estamos frente a un cuadro de autismo leve en mujeres, que se explica de forma diferente y vamos a hablar después en otro video de eso. Entonces, resumiendo, las señales de alerta son muchas y principalmente los primeros 2 años tenemos que estar atentos tanto a las señales comunicativas como a las señales de procesamiento sensorial. Y por último, tenemos que pensar que todo eso es histórico, es decir, así como pueden ir disminuyendo las señales, también pueden ir aumentando las características. Por tanto, cada vez que estamos frente a la sospecha de un autismo, tenemos que acompañar ese caso hasta eventualmente diagnosticar o disipar nuestras dudas. En un próximo video hablaremos sobre los niveles de severidad del autismo. Hasta entonces.